Gracias por nuestra casa, gracias por esta familia que tú estás creando. Gracias porque mis hermanos han dispuesto este tiempo para ti, han dejado ocupaciones del mundo, han dejado ocupaciones personales para deleitarse, congregarse, escuchar tu palabra, y incluso muchos de ellos servirte, Padre. Gracias porque yo sé que vienen con un corazón dispuesto. Te pido que seas tú en mí y no permitas que hable el hombre, sino que tu espíritu se manifieste en mi espíritu y salga de mi boca verdad, tu palabra, tu mensaje. Siémbralo en el corazón de cada uno de mis hermanos. Siempre lo digo, ponlo como semilla, regada y alimentada por ti. Cuídala, Padre, y hazla que caiga en tierra buena, pero sobre todo que crezca, que venga acompañada de mucha fe, de mucha obediencia y de mucho fruto. No permitas que nada nos distraiga, Padre. Destapa nuestros oídos espirituales y nuestros sentidos espirituales, Padre, para poder tener atención y que tu espíritu se avive en nosotros, Padre, para que ese discernimiento y esa revelación esté en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues vamos a hablar, cerrando, de justicia. Échale con el versículo de Deuteronomio. Yo le dije a mi esposa que te pasara el versículo. Ahí está. Siempre hablamos, fíjense bien, siempre hablamos de llamados. Llamado a ser bendición, llamado a ser hijo, llamado a ser santo, llamado a ser cristiano, seguidor, siervo, pónganle como quieran. Pero lean conmigo lo que leyó mi esposa en el arranque. Deuteronomio 6, versículo 25. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos, yo te pregunto, si ya entendiste y te conoces y te sabes los dos mandatos de Dios, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿cuáles son sus mandatos? Pues esos dos que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Fíjate, yo creo que es más, con esto ya terminé. Y vámonos a los tamales. Entonces, ¿qué cosa? Se nos considerará justos. Y la justicia de la que estamos hablando hoy y esta semana tiene que ver con la justicia divina, la justicia de Dios, que es importante y necesaria para dos cosas, incluso para tres personas. El que no conoce, por eso hablé de llamado, y hoy Dios va a hacer un llamado, está haciendo un atento llamado para el que no conoce, que los que estamos aquí mayormente todos conocemos, pero para los que conocen, y como la parábola de las 99, no, de repente una agarra para dónde, al monte, ¿no? Y esa oveja, la que ya se le sembró y se le llamó, y recibió. ¿Cuál fue el llamado? Justicia. Porque Dios te llama primero a qué. Eso es lo que quiero que te grabes. Dios quiere que seas justo, pero antes de ser justo, debe de aplicar justicia. Entonces el llamado es para que tú conozcas y recibas su justicia. Y su justicia te haga justo, y a través de ser justo, y por gracia recibes, por gracia das, y por gracia recibes justicia, ¿qué vas a dar? Justicia. Así de sencillo. Entonces, yo decía, Padre, gracias, porque a través de mi esposa hablas muy claro y por lo menos a mí me das a entender que ya me llamaste, que hoy hay un llamado para el que no conoce, para el que conoce y se ha alejado, y para los que conocemos, que no nos hemos alejado, simplemente es un recordatorio, es un reforzamiento. Entonces, hoy partiendo de que
se nos considera justos. Otra vez, ¿por qué? Porque obedecemos los mandatos que nuestro Señor nos ha dado. Confirma lo que yo decía la semana pasada para los que se lo perdieron. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Entonces, qué hermoso saber que ser justo es obedecer. Y el obedecer los mandatos es amar a Dios y amar al prójimo. Con eso arrancamos. Ahora sí, Aldito. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, se sabe en esa escritura. Y fíjate, vamos a reforzar este principio. Dice 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura, Dios la creó. Y para que tú y yo la podamos recibir, tiene que ser inspirada por Dios. ¿Sí? Yo en esta semana platicaba con alguien en un camino largo y entendía lo que me pasaba en el primer año cuando yo decidí llegar a los pies de Cristo y empezar a leer, a escudriñar la palabra. Ya no les voy a hablar de lo que muchos de ustedes conocen, que durante 40 años nadie me habló y nadie me dijo una palabra de verdad, ni me explicó que existía la Biblia. Nadie. Pero cuando alguien lo hizo, aplicó justicia, justicia llega a mi vida, decido ir a la escritura. Y durante un año, de verdad, no le entendía yo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la leía con mi capacidad, con mi mente. Es decir, yo la quería entender y la quería recibir en el alma. Y la escritura es inspirada por Dios para que tú la recibas y Él te la inspire en el espíritu. ¿Sale? Fíjate qué hermoso versículo porque habla de las 4 funciones y de los 4 procesos que siempre cuando leemos y somos obedientes y todos los días abrimos la Biblia, si tú pides dirección, tú oras antes de leer y pides que Dios lo que vayas a leer te lo inspire, seguramente va a venir acompañada de revelación y de entendimiento. Pero fíjate lo que dice la Escritura, dice que eso es necesario hacerlo porque te va a ayudar en qué. Dice es útil para enseñarte. ¿Quién te la va a enseñar? Dios a través de su Espíritu. Entonces el primer beneficio es que vas a ser enseñado, Dios te va a enseñar. Y luego el segundo, lo sabemos todos y lo estamos leyendo, dice, ¿para qué? Redarguir. Que redarguir no es más que simplemente el mostrarte lo correcto. Ahí viene la revelación. ¿Quién te va a mostrar lo correcto? Dios a través de la Escritura, por medio de su Espíritu en tu espíritu. Eso significa redarguir, mostrar lo correcto, revelarte, quitarte el velo, ¿no? Tú traes una idea, un pensamiento injusto y justicia llega a ti y te revela, te redarguye. Pero luego vienen 2 cosas hermosas, dice, para corregirte, ¿no? Que es donde muchos de nosotros, ¿verdad, Miguelito? Nos detenemos. Corrígeme, ¿por qué? Porque pienso en mí, 40 años escuchando y viviendo y aprendiendo de una manera, viene Dios y te dice, ¿qué crees, hermano? No es para la derecha, es para la izquierda. No es rojo, es verde. Es ahí donde entra un poco el conflicto, ¿no?
Y al final, fíjate lo hermoso, dice, inspirada en Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirte en justicia. Esto te lo quiero comentar, te lo quiero explicar. ¿Qué es instruirte en justicia? ¿Dios qué es? Amor. Entonces, quiero que te grabes de parte de Dios que este beneficio y este proceso o estos 4 pasos, otra vez, de enseñanza, de redargüimiento, de corrección y de instrucción, Dios los va a hacer en ti por medio de la Escritura, inspirándole, grabándola a tu espíritu en justicia. Si Dios es amor, Dios lo va a hacer primero en amor. ¿Y en qué tiene que ver la instrucción en justicia? Que eso va a hacer que tú ames a Dios para que puedas amar al prójimo. Y entonces cuando tú le hablas de la Escritura, tú eres usado en el Espíritu para hacer la función del Espíritu con el que no tiene justicia. Está claro, ¿no? ¿Sale? Fíjate cuál es el propósito de Dios y lo importante de la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, cuando justicia llega a ti, no es conformarte con que ya me liberaron, ya me redimieron y ya la libré. No, porque tiene un propósito, el que sigue Aldito, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, fíjate lo que quiere hacer Dios contigo y conmigo, seamos perfectos. Y luego dice la Escritura, enteramente, o sea, no a medias, enteramente, o sea, va a cubrir toda área y te va a preparar para qué cosa? Para toda buena obra. Pero regrésate al dito. Lo importante es la instrucción en justicia. No se te olvide que todo el proceso que va a hacer Dios en tu vida para enseñarte, para mostrarte lo correcto, para corregirte, para instruirte, o sea, es decir, fíjate, yo te enseño lo que tienes que hacer y luego vamos a ejemplificarlo. Ya te di ya te enseñé, perdón, te voy a mostrar el camino. Te voy a decir a dónde y a quién o qué hacer. Como tú te querías ir a la derecha, él te va a decir, no, te vas a ir a la izquierda. Y luego, eso lo va a hacer en amor, pero tú ya con la semilla de amor, sabiendo que Dios va contigo, ¿para qué? Para hacer justicia en los demás. En amor. Es personal, pero es para los dos. Para el prójimo y para ti con Dios. ¿Sale? Entonces, a mí me encanta esto y con esto quería yo arrancar porque este versículo es de mis favoritos. El que sigue al dito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por eso hay una parte en la Escritura que habla donde nosotros seremos más semejantes a Jesucristo y haremos cosas mayores. La intención de Dios es, a través de la justicia, es quitar tu injusticia, quitar tu naturaleza complicada, desobediente, pecaminosa, conflictiva, para hacerte semejante y perfecto, para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí vamos? Entonces te quiere perfeccionar y te quiere preparar para que en el ámbito que tú te muevas, regrésate al principio. No te regreses al versículo. Tú lleves enseñanza, no lleves velo, vamos a ponerle así, ¿no? Veas y te muevas con los
sentidos espirituales, no haya confusión, sino que la corrección te quite la confusión o la duda y vayas instruido en amor. ¿Sale? Fíjate este otro versículo que te quiero compartir, Mateo 6, del 31 al 34, tiene que ver con algo hermoso. Hoy la palabra, yo decía hace rato, empiezas a leer y no entiendes. Porque no pides dirección, porque no oras, porque no permites que tu espíritu sea el que reciba la enseñanza y el Espíritu Santo empiece a operar en ti para inspirar y entender lo que Dios te va a hablar. Pero cuando eso lo entiendes, lo empiezas a vivir y ya no es un problema contigo, o sea, tú ya sabes que no es leer por leer, sino que tienes que apartarte, que debes de tener un tiempo de oración, pero también de lectura, para poder todos los beneficios recibirlos que ya leímos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Viene esta otra etapa que Mateo 6, 31 al 34 narra. Dice, no te afanes, pues diciendo, que eso es algo con lo que luchamos hoy en día en el mundo. ¿Qué comeremos? ¿Sí o no? Te llega la quincena y te pones alegre, pero cuando la ves y empiezas a hacer cuentas, te alcanza para todo o pagaste todo menos para la comida. ¿Sí o no? Y te afanas. Por eso dice la Escritura, no te afanes diciendo qué comerás y qué beberás. Lo estás leyendo. Y todavía más allá, ¿qué vestirás? Porque muchas veces nos involucramos en deudas no correctas, porque un trapo es un trapo, pero queremos el trapo que traiga el logotipo, que traiga la marca, que vale 10 veces más que el que puedes usar. Y a veces, no inspirado y no instruido en justicia, te genera un conflicto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el enemigo hace lo que tiene que hacer, te seduce, con el afán de qué? De distraerte, de afanarte. Cuando la provisión la acabamos de leer, si tú te dejas inspirar, tú vas a ser a través de Dios un hombre perfecto de Dios. ¿Y qué cosa? Y vas a estar preparado para toda buena obra. No tendríamos por qué estar batallando. Hablando en este momento específicamente de las cosas naturales físicas que según requerimos nosotros para poder subsistir en este mundo. Y son tres, ya lo dijimos ahí. Comida, bebida y vestido. ¿Sí o no? Y lo dice el versículo ahí, el que sigue, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Fíjate, me encantan los peros en la Biblia, porque viene Dios y dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. O sea, no es un Dios desobligado. Y si evidentemente está buscando justicia en tu espíritu y en tu ser, también Él sabe que hay una necesidad en el alma, pero también sabe que hay una necesidad en el cuerpo. Hay que alimentarlo, ¿no? Y hay que vestirlo. ¿Sí o no? Entonces, viene esta enseñanza, el siguiente versículo, Aldo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Orar. ¿Te suena? Leer. ¿Leer qué? ¿El TV y novelas? La escritura, ¿no? Congregarte. ¿Te suena algo de prender la música en tu casa? Adorar.
en el carro, en la oficina. Son 4, yo diría, acciones que un hijo de Dios, un hombre de Dios, no debe de apartar de su vida o de su comunión en toda relación con Dios. Entonces, si tú aprendes y entiendes esto y buscas primero el reino de Dios, y luego, ¿qué cosa dice? Y su justicia. Tú ya eres justo porque obedeces. ¿Lo recuerdas? Lo leímos al principio en Deuteronomio. Si obedeces, regrésate. Son 3 el primero. Si obedeces, ¿qué dice? Entonces serás considerado justo. Entonces, otra vez, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, siendo justo, buscas la justicia de Dios. Es decir, yo obedezco porque no solamente genuinamente, sino voluntariamente, porque nadie me obliga, nadie me forza, amo a Dios. Y el amar a Dios me hace creer en Dios, no yo, sino Él. Pone en mi fe para creer en Él. Y al amarlo, Él me muestra y me enseña cómo amarme a mí, para que cuando yo me voltee con el prójimo, yo sepa qué dar y cómo amar al prójimo. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, lo que leímos al principio, la comida, la bebida y el vestido, son las cosas que serán, ¿qué cosa? Añadidas. No te quedes ahí porque dices, oye, yo estoy batallando con lo... Dios no es un Dios de prosperidad material, sino Él dice, en pocas palabras, eso está garantizado. Y muchas veces no lo creemos, no lo sabemos o no lo recibimos, por consecuencia no lo vivimos, y las cuentas y el salario, las cuentas no te salen y el salario no te alcanza. Y vives afanado. Y eso hace que te afanes y te distraigas, ¿qué cosa? De buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque justificado y justicia, perdón, porque justicia ya llegó a ti. Eso te hace justificado, es decir, te hace justo. Y siendo justo, Dios te invita a que participes buscando primeramente el reino de Dios, su justicia. Y entonces vas a comprobar y experimentar sin esforzarte. ¿Te acuerdas que hubo una maldición cuando Adán desobedeció? Y con el sudor de tu frente, lo que está diciendo aquí es, no te preocupes. Yo sé que tienes necesidad de todas esas cosas. Lo leímos, ¿no? Entonces dice el siguiente versículo, así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Eso es algo que también debemos de entender. Dentro de la justicia de Dios es la justicia en la mente, en el alma. Porque muchas veces estás aquí y estás pensando en lo que viene en 2 horas. Y peor, lo que ya estamos en domingo y ya estás pensando en los problemas del día lunes. Y eso te afana y te roba la paz. Te distrae de la comunión, ¿sí o no? Estás con la mejor compañía porque toda la semana estás esperando echarte un caldito con la abuelita. Llegas con la abuelita y estás echándote el caldito con la abuelita, pero no estás escuchando a la abuelita porque ya estás pensando en el problema de mañana. Y ni disfrutaste el caldito con la abuelita y ya no fuiste de bendición, justicia, ya no se pudo manifestar en que quizás necesitaba justicia. Le platicaba yo hace rato a Lupita, ¿cómo es Dios que aparentemente no pasan cosas
Y los que se conectan el martes conocen a Fabián. Fabián, quien vino el domingo, lo renombro porque Fabián en su tiempo, le platicaba yo a Lupita, fue anciano con Caro de la iglesia. No les voy a contar el chisme santo, sino simplemente algo pasó, que hubo una separación con esa invitación. Y obviamente para Caro, su esposa, fue complicado porque pues inconscientemente había un yugo desigual. Ella en Dos Ríos y él en otra congregación. Hoy está la justicia operando en mi esposa y en mí y usándonos como justos en justicia para hacerle justicia a ese hermoso matrimonio, y se está reintegrando Fabián a la vida cristiana, con su familia, con nuestra iglesia, con la iglesia de Cristo, más bien dicho, ¿no? La dominación es lo de menos. Entonces hay una reintegración, porque la justicia que vino, no nada más a hacerte justicia, sino a redimirte, pero sobre todo, no nada más a cambiarte la condición, sino a liberarte, eso es lo que hay que entender. Entonces eso me encanta porque a través de ellos, porque no teníamos mucho contacto con ellos aún estando en Villahermosa, los saludábamos y todo, pero no había la relación que hoy en día hay. Hoy nuestras hijas o nuestros hijos y sus hijas, tu hija, han tenido un contacto, una relación hermosa, y a través de él y de ellos conocimos aparentemente de rebote, pero no es rebote, sino son las famosas diosiosidades de Dios. Nos mandó un hermanito que se llama Irving, que también se conecta con nosotros. Bueno, ese muchacho estaba de cabeza, como todos andábamos antes de Cristo. Y hoy, restaurándole Dios, haciéndole justicia, restaurándole Dios su matrimonio, conociendo justicia y viviendo en justicia, y este muchacho ayer bajó a las aguas a hacer bautizado. Entonces, si él no tuviera una dirección y no tuviera esto que estamos leyendo y que estamos recibiendo de parte de Dios, como cuando no estás conectado con la fuente, vives afanado y estás desgastándote y distraído en tu afán. Y no en buscar, ¿qué cosa? Primero el reino de Dios y su justicia. Hoy yo lo puedo vivir en Él y en mí. Eso que antes me preocupaba y me afanaba, hoy, la verdad, ni me ocupo. Por eso les decía yo hace rato, qué hermoso es. No tiene que ver esto con el servicio que platicamos de lo de la limpieza, pero gracias por sus vidas, porque me dan la libertad y la tranquilidad de no tener que pararme una hora antes para llegar y agarrar el trapo y el recogedor, que no me quita nada, pero pues evidentemente me distrae de lo que tenemos que estar enfocados, porque para eso se están levantando muchos más como ustedes, ¿no? Fíjate el Salmo 89:14 lo que dice: justicia y juicio son el cimiento. Esto grábatelo. Fíjate qué poderoso versículo y qué poderosa palabra la que te estoy hoy leyendo. Justicia y juicio. Y lo hemos dicho estas semanas. Está escrito que el hombre morirá una sola vez. ¿Y qué cosa? Y recibirá juicio. Y dice el salmista: justicia y juicio. ¿Sabes lo que es un cimiento? Aunque no seas arquitecto, sabes que el cimiento es qué cosa? La base. ¿Sí o no? Entonces dice hoy Dios: justicia y juicio son el cimiento de mi trono. O sea, en pocas palabras, toda su obra contigo está basada en justicia y juicio. Pero también nos habla de misericordia, que sabemos que el beneficio y lo maravilloso y lo hermoso que yo veo en la misericordia siempre es que es nueva cada mañana. O sea, la misericordia nos permite
al reconocer que nos equivocamos o que nos afanamos o que nos distrajimos o que nos pusimos de cabeza como David, de ponernos a cuentas y volver a empezar a atender el llamado a un nuevo día. Y verdad. Me encanta verdad porque nosotros sabemos quién es verdad. Sabemos quién es el camino, Jesús. Pero fíjate, cuando tú ya lees completo con este entendimiento de parte de Dios, justicia y juicio son el cimiento de su trono, y agregas misericordia y verdad van delante de tu rostro. Fíjate el empoderamiento y quién va delante y quién te va acompañando. Y si vas preparado y perfeccionado para toda buena obra, imagínate, imagínate. Entonces, Isaías 1:17 habla de algo bien hermoso que dice, aprended a hacer el bien. Fíjate otra vez, dice la escritura, busca el juicio. O sea, si tú fuiste justificado y eres justo, la escritura, ¿qué quiere que haga? Dios a través de la escritura, perdón, que aprendas a hacer el bien y que busques el juicio. Dice, restituid al agraviado, y eso lo platicamos la semana pasada y la antepasada, haced justicia al huérfano. No siempre tiene que ver con el huérfano físico. ¿Dónde está tu papá? Entonces, ¿qué es? Un huérfano, físicamente. Pero dijimos hace unas semanas que si tú no sabes que Dios existe y que Dios es Padre, espiritualmente, ¿qué eres? Un huérfano. De eso habla. De eso habla. Entonces dice, haced justicia. No te está diciendo si quieres, sino es una instrucción. Pero si te va a mandar, no te va a mandar solo. Te va a mandar con su misericordia y con su verdad por delante de tu rostro. ¿Y qué decía 2 Timoteo 3:16? Vas a ir enseñado, vas a ir redarguido, corregido, instruido, a fin de qué cosa? De ser enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, esto que te estoy leyendo es para que tú entiendas que si justicia llega a ti, hay que vivir justicia, hay que hablar, hay que manifestar, hay que hacer que el que no conoce la justicia tenga acceso a justicia a través de ti. No es porque yo lo diga, sino esa es la función de la justicia. Y muchas veces nos quedamos con que yo ya fui justificado y ya la libré. Y el de enfrente y el de al lado, cuando a él le toque, ¿no? Decíamos hace un tiempo, ¿cómo operan los mexicanos en la frontera? ¿Cómo operan los judíos? Culturalmente hablando. El judío se casa a alguien, tiene un problema de dientes a alguien, y si en la comunidad judía hay un dentista, ¿a dónde acuden los judíos? Entre ellos se ayudan. Es más, se dice que cuando una pareja se casa y no tiene bienes, todos se cooperan y le compran, le visten, le amueblan. Pero el mexicano indocumentado llega allá y lo peor que le puede pasar es toparse con un mexicano. Los que han llegado ¿tú te sabes esa historia o no, Miguelito? Yo tengo muchos testimonios de gente que dices, ya me volé la barda, ya llegué a Estados Unidos, vengo a trabajar y vengo con un compatriota y en lugar de que me eches la mano, es el primero que dice, hazle como puedas porque a mí me costó y eso no es correcto. Entonces, ¿por qué te lo digo?
Porque hay que aprender en justicia y siendo justos, dice la Escritura, a hacer el bien, a buscar el juicio, a restituir al agraviado, pero principalmente a hacer justicia al huérfano. ¿Y a quién más? Y amparar a la viuda. Ahora, esto va a estar poderoso, ¿eh? Porque ahora voy para la derecha. Doña Mirna, ¿tu esposo dónde está? Físicamente. Pero espiritualmente también es viuda, porque no está su marido en este momento aquí con usted. Y muchas veces en la iglesia hay muchas mujeres, Lupita, ¿dónde está tu pareja? Viene sola, espiritualmente viuda. Entonces, tú desde que llegaste acá, poniendo los ejemplos físicos y espirituales, de eso está hablando la Escritura. Aprendamos a hacer el bien y busquemos el juicio, restituyendo al agraviado, pero haciendo justicia al huérfano, porque hay una necesidad, evidentemente. Si entre dos, para que no se sientan feos, está Rosendito con Andreita, si entre dos todos los días llevar la familia y la casa es complicado, no me imagino Lupita con toda la responsabilidad, no sola, sino nada más una. Y ahí es donde entra Dios. Entonces tú como hijo de Dios, tú como hermano, si estás viendo una necesidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer el bien. Y hacer justicia al huérfano, amparar y a la viuda. Te pongo un ejemplo, y el pastor Jaime lo dice siempre. Sales del templo y sabes la condición de Lupita. Con sol, con lluvia, sin sol, sin lluvia. Tú te sales con tu carro y la ves parada ahí. Hacer el bien y hacer justicia es, ¿le doy el rayo o no le doy el rayo? Un pequeño detalle de esos marca diferencia. Eso es justicia. No que todavía dice el pastor, ¿no? Le dices, nos vemos y te sigues. Algo tan sencillo. Ahora, si hay una relación y un vínculo de confesión, de confianza, pues a lo mejor te enteras que Lupita tiene otras necesidades. Si ella abre su corazón y Dios la mueve a platicarlo contigo, no es para que eso lo agarres de chisme y se lo lleves al otro. Fíjate que Lupita, no, hacerle justicia. Hacerle justicia. ¿Sí está claro el ejemplo? Es bien importante con esos versículos poner ejemplos. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, otra vez dice, hagamos bien a todos. Pero fíjate, es parte de hacer justicia. Así que según tengamos oportunidad, o sea, cada que tengas la posibilidad, ¿qué dice la Escritura? Hagamos bien a todos, porque de eso habla la segunda ley, llamar al prójimo como a ti mismo. Prójimo no es hermano, sino prójimo es prójimo, el que está más cerca a ti. Tenga la condición y tenga el rol que tenga, hagamos el bien. Pero ¿con qué dice el versículo al final? ¿Cómo termina diciendo? Mayormente a los de la familia de la fe. O sea, fíjate cómo manifestándose en amor, justicia. Son verdades que debemos de recibir y discernir del Espíritu para que de verdad, en verdad y en misericordia seamos movidos a hacer justicia, para que cada que tengamos oportunidad hagámosle el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo no voy a decir nombres,
Pero si tú un día como hoy, que por cierto, no sé qué va a pasar porque veo pocos pedidos y pocos tamales, el Señor multiplique. Pero puede que haya gente, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, y me ha pasado aquí, que nada más traigo para las casetas, no traigo para el tamal. Si tú estás viendo que alguien está en esa condición, no esperes a que te diga, invítame, tengo hambre. Hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe, es un taquito. Porque Dios me muestra que muchos nos vamos a veces y muchos queremos convivir, pero no nos quedamos porque tenemos hambre. La marucha nos espera en casa, ¿verdad? Pero nos quedamos porque no tenemos con qué pagar el taquito. Justicia. No es bíblico, pero dicen hoy, ¿por qué? Por ti, mañana por mí. Eso es algo sencillo de hacer el bien a todos. Viene Abelino con Eri y baja nuestra abuelita. Y la vez que ves a Abelino que se rompa la espalda. Pues los hombres salgamos corriendo. Por lo menos a intentar como que le ayudamos, no le ayudamos, pero a hacer justicia. Vamos a acabar. Vamos a ir temprano hoy. Jeremías 22:3 sigue hablando de juicio y de justicia. Así ha dicho Jehová, dice la Escritura. Otra vez, haced juicio y justicia. Y otra vez recalca, y librar al oprimido de mano del opresor. Primero te pregunto, ¿qué te oprime? Porque muchas veces la opresión no es mental, a veces es espiritual, que por consecuencia se puede volver en una opresión por un problema de salud, por un problema del corazón, hablo del corazón, emociones, ¿no? No un mal físico del corazón, Dios nos libre. Entonces, si el Espíritu te muestra que hay alguien oprimido, alguien necesitado, alguien enfermo, alguien con una preocupación, dice, libra al oprimido de mano del opresor y no engañes ni robes al extranjero. Y otra vez dice, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derrames sangre inocente en este lugar. Otra vez, hacer juicio y justicia. Pero yo ya expliqué viuda y huérfano. Fíjate qué es ser justo. Primero, librar al oprimido de mano del opresor. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Te lo pongo. Amén, dice la hermana. ¿Sí? Yo siempre he dicho, si tú ya pasaste por este proceso de justicia y no eres doctor, pero sabes que la aspirina te quita el dolor de cabeza y estás viendo al oprimido, y tú traes la aspirina en la bolsa, háblale de la aspirina, háblale de la aspirina. Porque normalmente la opresión espiritual o física es la consecuencia. La raíz, te la voy a resumir, es la ausencia de Dios. La raíz es la ausencia de Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti?
Obvio, la batalla va a estar ahí. Pero acuérdate, delante de tu rostro va a haber ¿qué cosa? Verdad y misericordia. Y Dios, el proceso que estás viviendo en opresión, lo va a hacer en amor y en justicia. La justicia es para que en amor aprendas y sepas depender que el único que te puede sacar de esa condición es Dios y lo va a hacer en amor. Y no lo va a hacer, no lo digo que no lo pueda hacer, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana. Es un proceso. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué te oprime? ¿Qué te oprime? ¿Con qué estás batallando? La mano del opresor, siempre estás pensando, es el banco, mi jefe, y los jóvenes, pues mi mamá o mi papá. Pero no es así, es el diablo, es el espíritu engañador. Entonces lo que Dios quiere es que a través de su verdad tú seas libre y vayas a la palabra. Y otra cosa, esto es bien importante y por eso yo me quería detener aquí. Siempre que te muevas a escuchar algo de parte de Dios, porque la palabra es palabra, ¿eh? La palabra es poderosa, la palabra es viva y es eficaz. Pero no todo el que habla la palabra es justo. Entonces, no engañar ni robar al extranjero, ten mucho cuidado con lo que escuchas. Y ten mucho cuidado en dónde te congregas y en dónde te metes. Porque no todo es palabra. Eso es bien importante. Porque no todos predican la palabra de Dios. Muchas veces a través de la palabra, y lo digo con temblor y con temor y con conciencia, hay gente que está en lo oscuro, dando gracias que lo que hace a Dios. En pocas palabras te lo voy a decir, hay brujos que hasta la escritura agarran. ¿Están haciendo el mal? Sí. ¿Y están utilizando la palabra? Sí. ¿Qué están haciendo? Robando y engañando al extranjero. Entonces, aún estando aquí, mi recomendación y en casa, en tu proceso de intimidad, en tu proceso de comunión, siempre pide dirección y confirmación de parte de Dios. Y mi esposa tiene mucho una palabra que dice, todo lo que no venga de ti, Padre, no lo recibo, lo desecho, y lo que venga de ti, lo recibo y me lo quedo. Y créeme que el Espíritu Santo te mueve, te muestra. Eso es justicia. Eso es justicia. Entonces, para terminar, ¿de qué te sirve la justicia y para qué sirve la justicia? ¿Te acuerdas que hace 2 semanas hablamos de Mateo 22:37? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. De eso se trata, que Dios abra el entendimiento y que tú aprendas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es primeramente el reino de Dios y su justicia? Pues Dios. Pero no es buscarlo cuando quieras, cuando puedas y en la forma en la que tú quieras, sino es el mismo Dios de amor en ti, moviéndote en misericordia y en verdad, en justicia, buscándolo a Él. Por eso siempre digo, si por gracia recibiste, por gracia da. Entonces, lo que Dios quiere es que tú te muevas. Eso es buscar primero el reino de su justicia. Que te muevas a amar y a buscar al Señor tu Dios, no como quieras, sino con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un principio, es un mandamiento. Regrésate al principio, por favor.
Un principio, es un mandamiento y otra vez. Si obedeces tus mandatos, ¿qué cosa? Serás considerado justo. Y no lo traigo aquí, pero acuérdate que el justo por la qué, por la fe vivirá. ¿Sí vamos? Ahora sí, Aldito, regrésate. Entonces, refuerzo esto que vimos hace 2 semanas porque Dios quiere que aprendas a entender que primero en tu vida debe de estar ¿quién? Dios. Pero ojo, y sé que no voy a ir ni voy a pisar ningún callo, pero amar a Dios y poner a Dios en primer lugar y su reino no es agarrar una foto, agarrar un cuadro y ponerlo en el carro y ponerlo en tu trabajo y ponerlo en tu casa. A ver que ahí está Dios. Y no hablas con Él, no lo obedeces, no lo escuchas, no lo adoras, no le sirves. ¿Sí vamos? Entonces, si sabes lo que tienes que hacer pero no lo haces, perdóname que lo que te voy a decir, pero no eres justo. No eres considerado justo. Y fíjate qué hermoso es considerarte justo porque la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si yo movido en misericordia y en verdad, el Espíritu Santo me mueve a ver una necesidad, una opresión, de un huérfano, de un necesitado, de un oprimido, de un, ya lo dijimos, de una viuda, espiritualmente hablando, va a pasar algo, va a pasar algo, va a haber poder en ese acercamiento. Este es el primer y grande mandamiento, dice la Escritura, y el segundo es semejante, y volvemos a repasarlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué te manda amar al prójimo primero que a ti? Lo hemos explicado. ¿Qué le vas a dar si tú no conoces amor al prójimo? Si a ti te dan cachetadas, ¿qué vas a dar? Insultos, insultos. Pero si hay justicia y hay amor y el fruto del Espíritu está en ti, por lo menos, por lo menos vas a saber dar un abrazo y un tiempo de consolación, porque muchas veces cuando hay opresión, lo único que queremos es que alguien nos dé tiempo para que nos escuche. Y como dicen los americanos y las leyes americanas, que todo lo que digas no sea usado en tu contra. Porque luego eso está peor. O sea, tú abres tu corazón con el hermano y le cuentas, porque no le estás pidiendo un consejo. No le estás pidiendo un consejo, lo único que quieres es vaciarte. Y ya que te enteras de toda su letanía, ahí vas y lo platicas con, no, 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 no. Entonces, ¿a ti no te gustaría que alguien al quien le confiaste todo lo que hacías cuando andabas de cabeza, lo ande pregonando y predicando, ¿no? Entonces, así como a ti no te gustaría, hay que hacerlo con el prójimo. Así como te ves, así como te amas, así como te respetas o así como quieres que te respeten, hay que amar al prójimo. Y la escritura es clara y firme, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vuelvo a repetir, qué sencillo es el reino de Dios después de que vino Jesús. Es sencillo. Alguien me mandaba hoy en la mañana y con justa razón. Antes de Jesús había manifestaciones del Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo, pero eran chispazos, era con unos. Por eso vivir en justicia era muy complicado. Por eso obedecer sus mandamientos, obedecer su ley, era complicadísimo. Y porque normalmente todos buscamos lo nuestro. Y Dios, que es amor, no busca lo suyo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿con qué terminamos? Efesios 4, 22, 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, si tú te volteas hoy y recuerdas el primer día en el que tú decidiste rendirte a Cristo y permitirle que Él cambiara tu condición, que justicia viniera, por supuesto que hay un cambio. Pero yo te digo algo, y no es mala onda, no lo digo para confrontarte, sino lo digo para centrarte y sensibilizarte. Si tú te comparas contigo mismo, cómo estabas y cómo estás ahora, dicen por ahí, a lo mejor tú crees que eres justo porque haces el bien, porque eres bueno, porque no le sacas la lengua a nadie, porque ya no dices groserías, pero a lo mejor sigues oprimido. Y esa opresión te anda haciendo luchar con la carne y andar pensando o andar sintiendo o andar haciendo cosas que no tienes que hacer, que solo tú y Dios saben. Por supuesto que mucho menos vas a poder hacerle el bien a la familia de la fe. Entonces, y si te comparas con el autor y el consumador de la fe, pues hay una brecha muy grande todavía en el proceso en el que estamos todos a la perfección, que es una promesa, ¿eh? Lo leímos en 2 Timoteo 3:17, es ser llevados a ser perfectos y preparados enteramente para toda buena obra. Entonces, si tú reconoces que en cuanto a esa pasada manera de vivir, fíjate lo que dice la Escritura, has sido sí o no despojado del viejo hombre. Yo sí lo digo, ¿eh? Hoy nadie, ya llegó doña Mirna. No te confíes y no te desanimes. Yo hoy de parte de Dios te digo, no te desanimes. Estás en un proceso. Estamos en un proceso. Incluye. Estamos en un proceso. Pero hay que reconocer que ya hay una manera vieja, pasada, de manera de vivir, perdón. Y la justicia ha permitido que Dios haya hecho a través del milagro y la obra con su Hijo. Cuando tú reconociste y cuando tú recibiste a Dios en tu corazón, el Espíritu Santo llegó a ti y te despojó de ese viejo hombre. ¿Y qué cosas dice más la Escritura? Dice, te ha vaciado. Ahora, ¿a qué te quiero llevar? Que si tú lo estás viviendo y lo estás reconociendo, ¿cuánta gente necesitará afuera? Afuera. Empezamos desde el inicio. Cambiar su manera de vivir. ¿Cuánta gente sin que se acerquen a ti, tú los ves que andan chuecos, que andan necesitados, que andan enfermos, que andan oprimidos, que tienen mucha necesidad, la misma que nosotros, pero la gran diferencia es que a ti Dios ya te mostró. Esa es la diferencia de tener ausencia y no ausencia de Dios. Entonces, tú siendo justo, porque justicia llegó a tu vida, vuelvo a repetir, puedes ser un canal de bendición para que esa gente que tiene una manera de vivir que no le agrada a Dios, no a ti, no a tus ojos, sino a Dios, a través de ti, siendo usado por medio del Espíritu, puedas, vuelvo a repetir, siendo un canal de bendición para que esa persona sea llevado a que el Espíritu lo despoje de su condición, de su manera de vivir, que justicia haga la obra que estamos leyendo y vaciados de esos deseos engañosos que solamente el Espíritu, que no es el Espíritu Santo, puede producir. Y es la carne viva, es la carne viva, es la lucha de la carne, ¿sí o no? Entonces, si tú reconoces que ya fuiste renovado en el Espíritu y en tu mente, porque eso fue lo que hizo Dios a través de su justicia.
Aquí me quiero concentrar. Este es el mensaje. ¿Qué hace la justicia? Renovarte el espíritu. ¿Qué más? Y la mente. Pero fíjate lo hermoso. Como el hijo pródigo. Te viste. O sea, te da una identidad. Nuevo hombre. Entonces, velo en ti, pero de veras que esta palabra te haya llevado a entender lo que Dios está haciendo y lo que representa en ti juicio y justicia, pero sobre todo justo, para que siendo justo, solo a través de una oración eficaz, porque tú no vas a hacer justicia en el que no es justo, ¿eh? Tú puedes ser un intercesor para que esa persona reciba justicia. ¿Sí vamos? Y entonces, renovado en el espíritu, en nuestra mente y vestidos de nuevo hombre, ¿qué cosa? Dice la escritura, creado según Dios, otra vez, primero dice en la justicia. Primero dice en la justicia. Y recuerda, es un proceso en amor y es un proceso de bendición porque te va a liberar. Ya te liberó. Y la justicia es constante. Te doy un consejo, no me lo estás pidiendo, pero yo te recomiendo que cuando ores y te sientas oprimido y te sientas con una necesidad, la que sea, dile a Dios que te haga justicia. Padre, justifícame. Hazme justicia. Porque esto que siento, esto que veo, esto que huelo, esto que toco, esto que miro, esto que escucho, produce en mi ser, produce en mi alma una presión, me quiebra, me lastima. Puede ser físico y puede ser espiritual. Y el que la manifiesta es el alma. Porque acuérdense que en el alma está los pensamientos y los sentimientos. Y si tu alma anda chueca, se hace tu voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces un consejo es, hazme justicia. Porque yo fui, fíjate, con esta misma palabra eficaz, eso es una oración eficaz de un justo. Tú me creaste. ¿Qué dice la palabra? Tú me creaste. O sea, tú dices, Dios, que me creaste. Y tu justicia. Hazme justicia. Pedimos mal. Y yo lo creo. Yo creo que Dios me creó en amor y en justicia. Y otra cosa, fíjate, hermoso, que de esto vamos a hablar el próximo mes. Sanidad. Santidad, perdón. Porque, ¿de qué se trata esto? Dios te hace justicia, pero quiere que esa perfección y que esa preparación para toda buena obra sea como santo. Santo es libre, libre de toda necesidad del mundo. O sea, que tú sepas no afanarte y buscar primero el reino y su justicia para que todo lo que tú necesites, Dios te lo añada. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece si adoramos y nos despedimos con adoración? Y después oramos. Pónganse de pie.